At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Y como decíamos al principio, hoy María Perador Montoya es nuestra invitada. Ella es criminóloga especializada en ciberseguridad y es fundadora de Vival, que es divulgadora, es mentora, es coach en esta materia, y hoy ha tenido la amabilidad de dedicarnos un rato, porque su tiempo estoy seguro de que no va sobrado. María, es un placer tenerte en el Cyber After Work. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer que estés con nosotros. Comentábamos lo llamativo y especializado de tu perfil. Antes decíamos que eres criminóloga especializada en ciberseguridad. María, en tu caso, uno que es primero un experto en ciberseguridad y luego se hace criminólogo, o uno es criminólogo y al final el crimen ha evolucionado hacia el mundo ciber, que es prácticamente donde se cometen la mayoría. En tu caso, cuál ha sido esa evolución? Pues mira, mi evolución fue que primero estudié criminología y cuando entré en el mundo laboral hice la transición al ámbito digital porque había, como bien dices, una intersección entre los delitos que se cometían en el ámbito físico con el ámbito digital. Entonces tuve que empezar a especializarme en eso para poder entender la nueva génesis delictiva que se estaba creando. Pablo, me encanta el cómo se nota que nuestra invitada es divulgadora. Génesis delictiva. Yo creo que no, lo digo en serio, es una muy buena forma de entender cómo ha evolucionado y cómo está cambiando nuestro mundo, cómo sigue cambiando, pero cómo ahora esa delincuencia se le llama ciberdelincuencia, porque entre lo físico, comentábamos, ¿verdad, Pablo, la semana pasada, que de lo físico a lo digital ya se estaba combinando antes, ¿no? Y yo creo que es una reflexión muy interesante, ¿no? La que comenta María. Totalmente, y aquí yo creo que además María nos tiene mucho que contar para ver, oye, que quizás cuáles son un poco los delitos que más se suelen ver o cómo ha ido esa evolución. Y al final, siempre lo hemos dicho, yo creo que hay cuatro tipos grandes de criminalidad, que era pues el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, y a día de hoy todos los gente que se movía por allí, por esos lares, han movido hacia la ciberdelincuencia por los réditos económicos y por la menor severidad en sus sanciones. Entonces yo creo que aquí María seguro nos puede hacer un análisis de toda esa génesis y evolución que hemos tenido en la parte de delincuencia. Sí, precisamente estas tres tipologías delictivas, que son las más grandes, ahora se financian gracias a la ciberdelincuencia. Encontramos que la gran parte de las organizaciones criminales que existen a día de hoy están financiando el tráfico de armas, el tráfico de personas y el tráfico de drogas, sobre todo en países de Latinoamérica, en países de Centroamérica. Entonces estamos viendo un cambio importante porque precisamente este tipo nuevo de delitos o de manera de organizarse, pues tiene muchas ventajas para ellos, porque están en sitios donde nosotros no podemos localizarlos, están en todas partes, pero a la vez están en una, ¿no? La globalización de la criminalidad. Entonces, claro, es un panorama que a ellos les es muy fácil. Y ahora todavía más, porque con la aparición de la inteligencia artificial ellos también son más eficientes, así que todo es como a favor. El otro día estaba leyendo que si el cibercrimen fuera un país, sería la tercera potencia mundial. ¡Qué fuerte! Entonces es fuerte, sí, sí. Oye, María, y si tuviésemos que hacer una checklist, no digo de quejas, ¿de acuerdo? Pero sí que de las dificultades que ahora mismo se encuentra quienes están en el lado del bien, ¿no? Para combatir la cibercriminalidad, ¿qué checklist harías por orden de importancia? Y te digo, pues falta de personas, talento, regulación que todavía no es ágil, no está adaptada, inversión económica en la lucha contra la... ¿Cuál sería esa checklist de formación en los colegios? Formación y ética, ojo,
Porque luego lo comentaremos con María, porque al final, si hay ciberdelincuencia es porque hay ciberdelincuentes, y si hay ciberdelincuentes es porque ven que es rentable, y eso es algo, ¿verdad, Pablo?, que ya hemos comentado en más de una ocasión. Pero esa checklist, María, ¿dónde la pondrías? Pues mira, yo en primer lugar, y hablo en nombre de muchos profesionales que ya comentan esto, no hay falta de talentos, sino que hay falta de recursos. Piensa que los ciberdelincuentes, las organizaciones criminales nos están atacando como con bazocas y nosotros vamos con arcos y flechas, porque nosotros tenemos la normativa, nosotros tenemos la legislación que nos aplasta, la burocracia. La policía, por ejemplo, para poder investigar cierto tipo de delitos, tienen que presentar muchísima documentación, pedir muchos permisos, entonces esto dificulta que podamos ir detrás de los malos. Esto sería el punto número uno. El punto número dos es que la ciudadanía no está suficientemente preparada para detectar y muchos de los fraudes, las estafas o las manipulaciones que vemos en el ámbito digital se podrían salvar con una educación de base. Lo que pasa es que cómo nos vamos a poner a formar a todo el mundo ahora, porque sería como una locura. Entonces aquí entraría la parte de qué soluciones hay en el mercado para proteger a las personas. Y en esto también estoy trabajando yo, qué es lo que se puede hacer para proteger a las personas y que confíen en las soluciones de ciberseguridad, porque muchas de ellas no llegan a confiar ni tampoco entienden la tecnología. Entonces yo creo que las dos top serían estas. ¿Qué te parece, Pablo? Me parece que es una reflexión muy, muy acertada. Muchas veces ese rechazo que encuentras de la gente o que te cuesta explicarles la herramienta y de cómo les va a ayudar, la verdad es que es a veces incluso desmotivador. Pero ya que hablábamos precisamente de aplicaciones, os voy a preguntar por Vivalc, que es la aplicación en la que trabaja María. Pues esto es una aplicación que surge precisamente de esta necesidad, de esta manera de las personas se quieren proteger, pero no encuentran un sitio en el que poder hacerlo. Y es una aplicación que saldrá en junio y está enfocada única y exclusivamente en las personas, para que sea usable, para que sea fácil de entender, para que ayude, acompañe y guíe. Es como una especie de guardián digital. No tiene nada que ver con un antivirus convencional, porque para eso ya están los antivirus, sino que va a ser una aplicación en la que las personas van a poder solicitar ayuda en caso de que caigan en una estafa, en un engaño, van a poder consultar dudas, van a poder hablar con profesionales y sobre todo van a poder aprender, porque queremos sacar una parte de formación muy potente. O sea que está pensada y además me parece una iniciativa estupenda, porque nosotros hacemos un programa de radio, pero el programa de radio como mucho puede ir en un podcast a alguien que saque su tiempo para escucharlo. Pero Vivalc va a ir en el móvil. Es decir, vamos a llevar por fin la ciberseguridad y ya no solo la protección que nos puede ofrecer el dispositivo, sino la tan ansiada cultura de ciberseguridad en una aplicación. Me parece maravilloso, ¿no? Me parece una idea estupendísima. ¿Cómo va a funcionar? Es decir, porque yo estoy ahora mismo, tengo mi móvil delante y de momento la cuenta de Instagram, ¿no? Que ya tiene además bastantes miles de seguidores, Vivalc. Pero esto algún día va a ser una app que yo voy a poder tener en mi móvil, María. Sí, correcto. Va a ser una aplicación en la que tú vas a poder, una vez que la tengas, vas a poder escanear, por ejemplo, QRs. ¿Sabéis las típicas estafas que hay en todos lados? Porque te pegan, vale, pues con la aplicación vas a poder verificar QRs, vas a poder verificar links, enlaces, correos electrónicos, incluso vamos a poner la función de wallets de criptomonedas. Es decir, a ti te llaman por teléfono, te envían un correo y tú vas a poder copiarlo en la aplicación y te va a decir si es bueno o no lo es. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, va a tener una parte de formación, como una especie de chat donde las personas van a poder vomitar ahí todas las dudas que tengan, porque una de las cosas que yo me encuentro en mi día a día es que todo el mundo me pregunta todo. Y esas dudas son totalmente lícitas. Algunas son más básicas, otras son más complejas, pero la gente quiere respuestas. Entonces va a tener un chat donde cualquier persona va a poder preguntar. Y luego, para mí, la funcionalidad más importante es un botón de ayuda. En el caso de que una persona haya sufrido alguna estafa, pueda solicitar ayuda a un profesional a través de la aplicación. Pablo. Súper interesante, la verdad. Al final, oye, pues una ayuda más que tanto reclaman tanto nuestros oyentes como casi toda la población, porque al final muchas veces tienen dudas y yo creo que incluso, mira, muchas veces con padres también ocurre este tipo de cosas, porque al final, oye, en las redes sociales y
y en todos estos elementos muchas veces no saben ni dónde está tu hijo, dónde está navegando, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, cómo lo pueden resolver también, qué herramientas tienen a día de hoy dentro de los propios sistemas operativos para luchar contra esta incertidumbre y que muchas veces en los vídeos de Instagram que veo de María lo puedes ver cómo les va dando consejos de seguridad para qué ocurrir cuando te roben el teléfono, etcétera. O sea, es muy recomendable y yo creo que aquí María mucho que contar, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que mi trabajo es bastante divertido. Yo me lo paso bien porque ayudo a muchísimas personas, pero sí que es verdad que es muy tedioso porque cada día es el estar pendiente de lo que pasa y lo que no pasa. A veces me dicen, te inventas las cosas porque no paras de subir contenido. Digo, no, es que no me da, o sea, yo podría subir 3 vídeos al día perfectamente y serían nuevos cada vez. Pero sí, o sea, mi misión es esa, es ayudar y empoderar a las personas a que se sientan seguras en el ámbito digital. Oye, María, entiendo que esta aplicación Vivalc lo que está haciendo es un poco adelantarse a lo que va a ser el futuro de la ciberseguridad, de la ciberdelincuencia, bueno, lo que ya está siendo, ¿no? Pero que de alguna forma entiendo que esto se va a concentrar a través del dispositivo móvil, ¿no? Que es quizás la herramienta que más nos conecta más inmediatamente, pues con esos entornos un poquito más peligrosos. En el móvil tenemos las redes sociales, en el móvil tenemos acceso al correo, en el móvil tenemos las cámaras para escanearlos. Yo es que estaba pensando la cantidad de QRs que he escaneado en los últimos 2 días. ¿Vale? Porque Ah, además es que, no es que es así, es que nos hemos vuelto a acostumbrar a esta herramienta que pensamos había muerto y ya lo hacemos sin pensarlo 2 veces, ¿no? Porque ya, como es algo común, es que ni nos planteamos que detrás de esa composición visual de cuadros y de espacios en blanco pueda haber una ciberestafa, ¿no? Entonces, como digo, os estáis adelantando a lo que va a ser el escenario de la ciberdelincuencia, que esta nos va a venir a través del móvil prácticamente, por supuesto en otros escenarios, pero entiendo que es el móvil donde debemos tener la mayor vigilancia, ¿no? ujú. Claro, o sea, mi objetivo con esta aplicación es que se empiece a democratizar el uso de este tipo de herramientas para que las personas estén seguras. De la misma manera que ya tenemos como súper normalizado tener una cerradura en la puerta de casa, de tener alarma o de tomar ciertas medidas de seguridad en el ámbito físico, tenemos que normalizar también el tener este tipo de herramientas en el ámbito digital porque lo hacemos todo a través de ahí. Es decir, ahora es que no puedes ni solicitar una documentación a la administración pública sin pasar por el certificado digital de las narices y de hacerlo todo a través de Internet, con lo cual es que no podemos huir de eso. Y hay muchísima gente que tiene ansiedad digital porque tiene mucho miedo de caer en un phishing, de que le roben el dinero, de perder todos sus datos, su información, y es miedo y pánico. Sí. Incluso se están dando casos de estrés postraumático digital cuando han sido víctimas de una estafa. Entonces, claro, si no empezamos a poner remedio a esto de alguna manera, se nos viene una interesante. Yo iba a preguntarte por quizás un poco más la parte criminológica o quizás de las víctimas, ya que estamos hablando de ellas. ¿Cómo suele ser, digamos, el día a día de una persona o la reacción que tiene una persona cuando se da cuenta que ha sido víctima de una estafa o acude a ti contándote un caso de una estafa que ha sufrido? Pues depende del tipo de estafa que sea y de engaño, hay un sentimiento de culpabilidad brutal. Es decir, sienten muchísima vergüenza, sobre todo las personas mayores, porque normalmente los Sí, hijos ¿verdad? suelen Correcto. infantilizar un poco o bastante a las personas mayores y cuando caen en un engaño, pues ya directamente los hijos toman la determinación de quitarle el acceso a las cuentas y de dejarlos más inutilizados todavía. Entonces, por parte de las personas mayores hay muchísima vergüenza y miedo a que pues queden todavía más inútiles, entre comillas, que antes. Y por parte de la gente joven, sobre todo las mujeres, hay muchísima sensación de culpa, porque cuando hay un tipo de delito que conlleva la pérdida económica del dinero, hay muchísimo sentimiento de culpa y cuando arrastras a otras personas, el otro día tuve el caso de un chico que cayó en una estafa piramidal de estas que te dicen, pues mete a 5 personas y tú te llevas un fee, ¿no? Un dinero. Pues él metió en esta estafa a todos sus amigos y por culpa, ya me entendéis, ¿no? Por culpa de él. Mm. Sus amigos perdieron muchísimo dinero. Entonces, ¿cómo miras después a tus amigos a la cara después de haberlos metido en esto? La verdad es que los efectos son terribles y no se suele hablar de las víctimas ni tampoco se toma en consideración y es muy importante también ver en qué estado están quedando después de este tipo de sucesos.
María, cuando uno es víctima de un ciberincidente, que creo que has descrito un escenario que es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que antes hablábamos, fíjate, le preguntaba a Pablo, pues a propósito de una empresa que había sufrido un incidente, que siempre había que tener en cuenta el antes, ¿no? El durante y, por supuesto, el después, ¿no? Pues creo que cuando nos ocurre como personas, también tenemos que entender, ¿no? El cómo lo vive y cómo lo siente dentro de ese entorno de protección. Creo que has definido algo muy bien de cómo te has dejado engañar, ¿no? Encima le cae la bronca, ¿no? A quien ha sido víctima de esa estafa, ¿no? Como si uno no fuese vulnerable, ¿no? Entonces, ¿cuándo se da cuenta uno? Porque muchas veces no es ni inmediato, ¿no? Es decir, al final, ¿cuánto suele tardar alguien en darse cuenta de que le han estafado? Quizás, porque oye, al final, pues le ha dado un botón y hasta que no ha confirmado sus cuentas, igual hasta ha pasado un día o dos. Un poco qué es lo que estáis viendo que sucede. Lo digo para empezar a quizás a reducir esos tiempos, ¿no? Y poder actuar un poquito más rápidamente. Pues desgraciadamente, como la gran mayoría de las estafas llevan consigo ingeniería social, que esto quiere decir que engañan a las personas con técnicas y tácticas psicológicas, las personas se dan cuenta de que han sido estafadas cuando hay una pérdida del dinero, por ejemplo, o cuando hay directamente la fase de extorsión, ¿no? Por ejemplo, imagínate que has tenido una conversación súper subida de tono con una chica que has conocido a través de Instagram, Ujú. te vas a otra aplicación, empezáis a pasaros fotos y entonces te das cuenta de que has sido engañado cuando te ha grabado la pantalla, cuando has tenido la videollamada y te extorsiona con dinero. Ahí te das cuenta. O, por ejemplo, te das cuenta cuando te han vaciado 3.000, 4.000 euros en la cuenta. O sea, Madre las mía. personas se dan cuenta cuánto ya ha pasado. Ya lo han visto, ya han perdido el dinero, están siendo extorsionados o cualquiera de estas situaciones. Madre mía. Pablo. Y dentro de todas estas estafas, porque al final yo creo que de estas estafas tenemos mil variantes, tanto la del hijo en apuros, el que tiene una novia rusa que nunca llega, el que tiene un amor que le aparece por Instagram y curiosamente luego le dice que es millonaria pero necesita dinero. ¿Cómo, cuáles crees que son, cuáles dirías que son las estafas más comunes o el modelo de estafa más común que se da a día de hoy? Pues tendríamos que separar aquellas estafas que son más emocionales, que, por ejemplo, a las mujeres es más a nivel de amor romántico, y luego y para los hombres sería temas más sexuales. Entonces, estas estafas lo que hacen es buscar a personas con un perfil vulnerable o personas que están pasando por una situación crítica en su vida. Es que el otro día me preguntaron cuál es el perfil de víctima. Yo, cualquier persona en una situación compleja en su vida puede ser víctima de una estafa. Entonces, por un lado serían estas estafas más emocionales que juegan más con el sentimiento de las personas. Y luego las estafas típicas de más rápidas, digamos, como los correos electrónicos con el enlace, los SMS, cuando caes en un anuncio en Facebook que te lleva a una página de Amazon que no es de Amazon. Estas son las más como inmediatas. Y yo las dividiría así. Cada una tiene su impacto, ¿eh? Pero las que más he visto impacto en las víctimas son las que tienen un tipo más emocional. Ujú. Eh, Y, m- Perdona, Pablo, adelante. no, dale, dale, Edu. No, quería yo adentrarme en el terreno que antes poníamos un poco sobre la mesa, que era el de la ética, y cómo hacer que pues esos nuevos talentos no se vayan a disparar con el bazooka, sino que opten por coger el arco y las flechas, pero por lo menos lo están haciendo en el lado del bien, ¿no? Entonces, es uno de los grandes debates que obviamente no tiene ni una respuesta fácil ni inmediata, pero sí que seguro que se piensa y mucho en ello, especialmente los que sois formadores y divulgadores. María, ¿cómo se puede abordar este tema supongo que también desincentivando por la acción punitiva al desmantelar operaciones, ¿no? Y que esto, pues vean que no hay impunidad y que no se está 100% seguro, pero seguro que se pueden hacer muchas cosas más. ¿Cuál es un poco tu reflexión sobre esto? A ver, yo mi reflexión es puramente criminológica. Cuando una persona inicia su carrera delictiva, normalmente lo hace en la adolescencia y no tiene por qué cometer un gran delito, sino que es el típico gamberro, gamberra adolescente que pues va pintando las paredes y tal. Y esto es porque los adolescentes en sí tienen una poca aversión al riesgo, es decir, les da igual, confrontan la autoridad, van en contra de lo que esté de moda en ese momento y van siempre pues a contracorriente de todo.
Conforme una persona se va haciendo más mayor y va llegando a los 25 o 30 años, la curva del delito desciende y suelen desistir, que se llama el desistimiento delictivo. Esto pasa exactamente igual con el tema de la ciberdelincuencia. Los chavales jóvenes son los que mayormente cometen los típicos las intrusiones a las empresas. ¿Por qué? Pues porque son personas, adolescentes con un perfil de aversión al riesgo cero, que les gusta romper cosas, les gustan los retos. Además, la ciberdelincuencia conlleva un tipo de manera modus operandi muy intelectual. Entonces también hay una parte ahí de ego muy fuerte, de decir yo me siento más listo que el resto. Y ya no es tanto por dinero, sino es por ego. Entonces, claro, ante ese panorama, coger a un chaval o una chavala de 14, 15 años con un talentazo de la leche en ciberseguridad y Mm. llevártelo al lado bueno, pues claro, a lo mejor primero tiene que transitar un poco el lado malo y para que vaya viendo que hay que ayudar y no delinquir. ¿Qué es lo que se está haciendo? Lo que se está haciendo es se está captando talento con ciberhacks, con hackathons en colegios, ¿no? Están yendo, bueno, algunas instituciones pues están creando este tipo de dinámicas donde presentan un reto y luego ganan. Y esa persona o esos chavales que ganan, pues luego se les dan premios, se les paga un curso de ciberseguridad y se los va llevando como para el buen camino. Pero es que pueden hacer tantas cosas y son tan habilidosos que claro, al mínimo momento que ven que tienen un montón de rédito de las cosas que hacen y que ganan pues 100 euros, 200, para luego comprarse pedidos de globo o ropa, que claro, a veces caen. Pero, y estabas hablando de la figura criminal, un poco eso, como empieza de gamberro, etcétera, que llega a los 21, desiste. El que no desiste, ¿cuál es su motivación y que termina siguiendo ahí en ese lado del mal? Y, y cómo se puede hacer porque precisamente para ese talento no esté, ya pasa esa barrera a los 25, ya barra ese desistimiento y está arriba. ¿Cómo lo reconducimos? Si es que es Pues a posible. ver, esto ya sería un delincuente en potencia, una persona que, pues en este caso, los perfiles de los ciberdelincuentes suelen tener un alto componente de ego, de ganas de como el típico que dice yo soy capaz de hackear al CNI, ¿no? Es como esa sensación de querer retarse. Luego hay una motivación económica muy grande, aparte de una motivación de reconocimiento económica. Y luego también muchas veces hay como un espíritu más hackactivista, pero más delictivo de voy en contra del sistema, pues porque forma parte de una ideología X o Y. Esto es lo que suele pasar. Yo, por ejemplo, me he encontrado, ¿no? Ciberdelincuentes que como mi perfil es público, a lo mejor han hecho algún intento con éxito de contactarme para que yo diera rédito de ciberataques que ellos habían hecho. Entonces, al final es un componente muy de narcisista, muy con rasgos psicopáticos que lo que quieren es que les mostremos y digamos, esta persona con su nick o su nombre de cibermalo ha hecho o ha sido el autor de esta intrusión. Entonces ellos dentro de la organización criminal o del mundillo de los ciberdelincuentes van ganando como rankings en función de la cantidad de intrusiones que hacen en empresas, de datos que consiguen y eso les va generando una cierta fama y estatus dentro de su núcleo de ciberdelincuentes. Entonces, claro, ellos de referentes pues tienen a los más grandes y los tienen de referentes porque nunca los han pillado, porque son los capos de las organizaciones más grandes, entonces tienen como esta competitividad dentro y son ese tipo de perfiles. ¿Cómo los reconducimos? Pues esto, yo por ejemplo en criminología siempre hemos estudiado que existe la rehabilitación, pero tú hablas con cualquier ser humano que trabaje en prisión, que trabaje con personas que están o que han sido delincuentes y claro, el tema de la rehabilitación es para debatir aquí mucho rato porque hay personas que desgraciadamente no llegan a rehabilitarse. Mm. Y una pregunta, que estás hablando antes, estos líderes, estos capos, estos delincuentes, siempre hemos hablado, siempre se habla de que están en países lejanos, tipo al margen de la ley, del este o África, o etcétera, más difíciles de coger. ¿Es esto siempre así o es un poco mito? Los grandes sí que están fuera, pero la gran mayoría están aquí al lado de casa. ¿Sabes? Es decir, cuando hace poco se pilló una operación de una organización que se dedicaba a estafar con el pretexto este del hijo en apuros. Pues Sí. lo pillaron, no sé si fue en Andalucía o por ahí. Es decir, que están aquí, que no se van muy lejos. Lo que pasa es que los grandes, como Lockbit, que seguro que los conoces, sí que están fuera, evidentemente. Pero la gran mayoría son tu querido amigo y vecino. Mm.
Oye, María, fíjate que ahora mismo hay en marcha un debate eh, sobre el uso de las pantallas, pensando que así se van a evitar muchos males, tanto los impactos emocionales en los menores, como quizás pues esos accesos a contenidos no deseados y por ende a posibles amenazas de ciberseguridad, ciberestafa o de ciberchantaje, ¿no? Eh, Es cierto que el debate no puede ser de máximos. Parece que hemos pasado de todo pantallas a nada pantallas, ¿no? ¿Tú crees que esto es una... No te digo que me digas si es una buena medida o mala, cada uno tendrá su opinión al respecto y obviamente todas las decisiones que normalmente últimamente se hacen en política con respecto a la tecnología no son acertadas, ¿no? Pero ¿crees que debe formar parte del debate el tiempo de uso de las pantallas en materia de educación de ciberseguridad, por ejemplo? Mira, creo que eso no tendría nada que ver con el tema de ciberseguridad. El tiempo de uso tiene que ver a nivel de salud mental, porque, por ejemplo, en Estados Unidos ya se ha retrocedido en las cosas que tienen que hacer los niños conforme la edad que tienen, ya se ha retrocedido un año. Es decir, tú hablas con maestras que trabajan en colegios P3, P4, P5 y te dicen que los niños cuando están expuestos a las pantallas no interactúan de la misma manera con sus semejantes, no hablan, no son capaces de articular palabra y eso es un problema grave, pero yo creo que es a nivel de salud. A nivel de ciberseguridad, creo que si eres capaz de darle un móvil a tu hijo, tienes que ser capaz también de educarlo y de enseñarle cuáles son los riesgos que hay en el ámbito digital. De la misma manera que cuando, por ejemplo, tú ibas por la calle, tu padre te decía a tu madre, oye, no te vayas con extraños, si alguien te viene a dar un caramelito, pues no te vayas con esa persona, cuidado con hacer según qué cosas porque pues es delito. Ese tipo de educación los padres la tienen que dar. ¿Qué pasa? Que los padres no son nativos digitales y que entonces ahora te dirán, oye, es que yo no tengo ni idea de cómo educar a mi hijo y aquí está el gran problema. Que como no somos, la gran mayoría de las personas no somos nativos digitales, pero nuestros padres menos todavía, no tienen esa capacidad para educar como hubiesen educado en una seguridad física, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacemos? Formamos a los padres también. Este es el gran reto. Por eso es muy importante la divulgación, la formación, la concienciación y sobre todo tampoco cargar a las espaldas de los padres que pobres suficiente tienen con entender ellos el mundo digital como para que tengan que educar a los niños con sus propios riesgos, porque los niños tienen los suyos propios. Mm. Y una cosa también que creo que igual me afecta en esto. ¿No crees que las redes sociales quizás que veía la gente de 20 años no son las mismas que tienen ahora los niños de 20 años y que por eso también hay una distancia entre los riesgos de unas u otras o saber usarlas y protegerlas? Mm. Sí, sí, o sea, yo, por ejemplo, mi prima, que es menor, tiene un uso distinto al que tendría yo de, por ejemplo, la plataforma de Instagram. Ella lo sube todo privado, lo suben todo a mejores amigos, tienen son muy selectos. Y yo le pregunto, porque yo quiero enterarme de por qué hacen estas cosas, y es porque se protege mucho su privacidad. Pero los riesgos a los que se enfrentan los niños en el ámbito digital son bastante grandes porque pues están habiendo personas, ¿no?, que se aprovechan de ciertas plataformas de juegos para hacerse pasar por niños, en realidad son adultos, contactar con los niños, es decir, los riesgos son bastante grandes ahora. Antes, en el ámbito físico, no tanto. Ujú. Oye, ¿y cuáles son, y ya te hacemos, formulamos las últimas preguntas, porque no por nada, sino porque se nos está acabando el programa? Tus recomendaciones ahora mismo también para esos entornos empresariales. Antes, al principio del programa, hablábamos de noticias, que se producían incidentes de ciberseguridad en empresas, pues que ya tienen una tradición en estrategia de ciberseguridad y aún así se siguen produciendo. Estamos hablando de las cadenas de suministros o de ese clic que un trabajador que quizás tenía demasiados permisos le dio a ese correo adjunto, ¿no? Claro, nosotros, yo creo que Pablo, cada semana decimos, claro, aumentar la cultura de Ujú. ciberseguridad, pero decir eso es muy fácil, lo decimos cada semana, ¿no? Luego, lograr que se haga es otra cosa, ¿no? ¿Cuál es un poco ese impulso, ¿no? Oye, herramientas como Vivalc, yo creo que pretende, ¿no?, hacer lo que esa usabilidad de la ciberseguridad sea mucho más, pues eso, fácil, ¿no? ¿Cuál es un poco tu recomendación, María? Pues mira, yo aquí tengo que decir que cuando se intenta formar
a los empleados, a los equipos dentro de las empresas y se hace desde el pretexto de que vas a proteger a tu empresa es un error, porque la gente, por norma general, es egoísta. Entonces, la formación dentro del contexto empresarial tiene que ir siempre dirigida a la persona y que los empleados vean el beneficio de que formándose en esto van a poder cubrir tanto la parte del trabajo como la parte personal. Yo siempre que voy a dar formaciones en empresas y Vival va a apoyar esta pata porque es una herramienta que va a ser muy útil también en este contexto, siempre formo a la persona y le enseño a cómo protegerse en su vida privada, cómo proteger a sus hijos, cómo proteger su hogar y luego cómo todo eso se traslada de la misma manera en el ámbito laboral. Porque si tú vas a una empresa y les dices que no hagan esto porque si no va a haber pérdidas económicas o si no vas a meter un bicho en la empresa, pues la gente dirá, pues ok. Esto es como las típicas formaciones estas de prevención de riesgos laborales, que es como sí y ya está. Y luego levanto la caja como a mí me da la gana. Entonces hay que tener un poco también de sentido y hacer las cosas con el objetivo de que acaben calando, porque si no, si es para solo hacer unos checks en la normativa, pues evidentemente no tiene ningún tipo de sentido. Pues es súper didáctico escuchar a María Aperador Montoya. Como habéis visto, no solo es formadora, sino es una persona que piensa en la ciberseguridad desde el punto de vista de la criminalidad que subyace en ella y sobre todo que quiere poner medidas para contrarrestar esos efectos, o bien a través de interesantísimas iniciativas como es Vivalc, a la que seguiremos muy de cerca, o también a través de esos buenos consejos que da en la formación y que tanto necesitamos desde la escuela y, por supuesto, de los entornos empresariales. Ha sido muy interesante poderte escuchar, María, y te agradecemos de verdad mucho que nos hayas dedicado tu tiempo y experiencias vividas. Esperamos verte pronto en el programa. Muchísimas gracias por invitarme. Un fuerte abrazo y hasta pronto.